¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva serie del canal. Sí, otra serie más en este canal, que no para de crecer en ideas nuevas con historias curiosas bien al estilo de Fútbol Insólito. Esta nueva serie se llamará Clásicos Insólitos. Se rebuscaba el chabón pensando en nombres nuevos. Esta serie está dedicada a los clásicos y derbis del mundo del fútbol, pero con otra perspectiva, la de las estadísticas insólitas y curiosidades que se dieron en los clásicos a lo largo de la historia cuando se vieron las caras los rivales de toda la vida. Vamos a repasar datos insólitos y clásicos históricos que fueron curiosos en algún punto, desde el Boca River, pasando por el Newell's Old Boys Rosario Central, Peñarol Nacional, la U de Chile Colo Colo, Millonarios Santa Fe, Barcelona Real Madrid, Milan Inter, Rangers Celtic y así a lo largo de todos los clásicos del mundo. Hoy vamos a abrir la serie con un clásico reciente que se jugó en estos días atrás, el clásico de barrio más grande del mundo, San Lorenzo Huracán o Huracán San Lorenzo, como vos quieras llamarlo. En esta ocasión te vamos a contar 5 curiosidades del clásico entre el Ciclón y el Globo que algunos lo recuerdan, otros ni sabían del tema y otros más despistados sabían pero no del todo. Bueno, vamos a comenzar. Acompáñame en esta gesta heroica de una nueva serie del canal que esperemos que tenga éxito y les guste. Y por supuesto, pedime en los comentarios abajo qué otros clásicos querés que toquemos a lo largo de la serie. ¡Dale! La rivalidad entre San Lorenzo y Huracán data desde el mismísimo nacimiento de ambos clubes, en barrios cercanos, hasta algunos dicen en el mismo barrio, solo que antes no estaba dividido como están hoy. San Lorenzo en Almagro, luego se fue trasladando más para Boedo, y Huracán en Pompeya, se fue yendo más cercano a Parque Patricios. Pero este punto habla de las goleadas históricas en el clásico, y los datos oficiales de AFA por torneo o liga oficial hablan de las máximas goleadas son en su mayoría de San Lorenzo, como el 6-3 en el año 1959, la máxima, pero también está el 5-0 del año 95 y el 5-1 de visitante en 1971, entre otras goleadas más. Huracán también, por su parte, tiene sus goleadas, pocas, pero también las tiene, como el 5-1 de 1944, el 5-2 a domicilio en 1939 y el 4-1 en 1933 también a domicilio. Pero ni el 6-3 del 59 para San Lorenzo, ni el 5-1 del 44 para el Globo son las máximas goleadas del rico historial de ambos. Veamos. Hay partidos que no fueron oficiales de AFA y sí fueron amistosos previos a las temporadas como amistosos en copas y torneos que fueron como invitados. La máxima goleada de San Lorenzo en el clásico la propinó en un amistoso jugado en 1932, previo al comienzo del torneo de ese año. El Ciclón le ganó 7-1 a Huracán en un partido jugado en la vieja cancha del Quemero. Una tarde que la rompieron Diego García, Magán y Arrieta. Mientras tanto, Huracán también tiene su aplastante goleada sobre el Ciclón y fue en el año 1951, en un amistoso previo a la temporada de ese año. Huracán aplastó a San Lorenzo por 7-4, con un gran partido de Quiñones y el debut clásico del Coco Rossi. Después hay 2 goleadas más para ambos equipos. San Lorenzo propinándole un 5-2 en el año 1919, jugado en cancha de Ferro, antes que se produzca la división de la asociación. Y Huracán tiene 2 goleadas más, un amistoso previo al torneo de 1937, ganándole nuevamente a domicilio por 4-2, y otro 4-0 en 1943, en un torneo amistoso nocturno jugado en la cancha de Chacarita cuando todavía estaba en Villa Crespo. ¡Tomá! El historial entre ambos clubes es variable. Solo por liga profesional, San Lorenzo le saca 31 clásicos de diferencia. Pero si a eso le sumás los clásicos del amateurismo, ese número aumentó a 37. Pero si tenés en cuenta los amistosos, donde Huracán es superior en el historial, se achica a más o menos 30 clásicos de diferencia. Un quilombo. Pero Huracán tuvo un periodo negro en el clásico donde no había cómo ganarle al Cuervo y es donde sale la gran diferencia del clásico. O por lo menos la mayor racha donde se corta San Lorenzo en el historial. Veamos. Y el periodo que abarcamos es el de 1957 a 1968. Durante esos 11 años, Huracán de manera oficial, solo por torneos de AFA, solo le ganó un clásico, el de la fecha 3 del torneo de 1962, donde ganó 1-0 con gol de Juárez. Mientras tanto, San Lorenzo en esos 11 años ganó 18 clásicos. Sí, le sacó 17 de diferencia en el clásico. ¿Sabés cuánto iban antes de esa racha? 17 clásicos también. Igual, pero en 41 años. Una locura. Lo que les costó
costó a San Lorenzo quitarle en diferencia durante más de 40 años, lo repitió en tan solo 11 años. La racha comprende desde el último clásico ganado por Huracán en 1956, comenzando en el año 1957, hasta el Nacional de 1968, con una victoria de Huracán y 18 de San Lorenzo, con 6 empates. Y otros datos más, San Lorenzo consiguió así la mayor racha del historial en victorias consecutivas, entre 1957 y 1961, con 9 clásicos ganados de manera consecutiva por torneos de AFA, racha cortada luego de un 0-0 en la revancha del torneo de 1961. En tanto, ese periodo terminó en el año 1969, cuando Huracán por fin le ganó los 2 clásicos del torneo metropolitano, cortando así 11 años de amargura total. A partir del año 1967, con la creación del torneo metropolitano y el torneo nacional, los clásicos se comenzaron a duplicar. Había años que jugaban solamente 2 clásicos, como siempre, pero había otros años que solo jugaban 1, como en 1970, y otros años donde los clásicos se extendían a 3 y 4 partidos anuales. Pero lo que ocurrió en el año 1976 es poco conocido y hasta te diría, creo que es récord mundial, ya que Huracán y San Lorenzo se vieron las caras de manera oficial por AFA 5 veces en 1976. ¿Y sabes cuánto ganó Huracán? Los 5 clásicos. Veamos. En el despelotado metropolitano de 1976, con formato novedoso pero que no atrapó a nadie, Huracán y el Ciclón estuvieron en grupos distintos, pero existía la famosa fecha de los clásicos, donde en esa época se llamaba interzonal de clásicos, y obligaba a que jugaran los principales rivales de cada grupo en duelos interzonales. El primero, jugado en el Tomás Ducó, ganó Huracán 3-1, con un gran partido del cordobés Ardiles. La revancha de ese interzonal se jugó en el gasómetro de Boedo, y volvió a ganar Huracán 3-1, con un gran partido de Loco Houseman y Omar La Rosa. Pero como ambos clasificaron a la segunda ronda de ese torneo, que era ni más ni menos que un todos contra todos, se jugó por tercera vez el clásico en el mismo campeonato, pero en cancha neutral, la de Boca, y ganó Huracán 4-2 con un Miguelito Brindisi que la descosió con 2 goles. Terminado el torneo metropolitano, comenzó rápidamente el torneo nacional, que volvió a tener a los 2 equipos en diferentes grupos, pero existía la fecha interzonal y hubo 2 clásicos más, Huracán ganando nuevamente en el gasómetro 2-1 y la revancha en Parque Patricios por igual score, ganando así 5-5, como nunca antes ni después sucedió. Huracán le ganó los 5 clásicos del año de manera contundente en un gran año donde Huracán debió ser campeón de alguno de los 2 torneos que se jugaron, pero los formatos de la AFA en esa época cambiaban como San Lorenzo de barrio. Nah, qué chiste de mierda, boludo, ¿quién escribe esto? La cuarta curiosidad del clásico es actual y todavía vigente, y algo insólito de creer. San Lorenzo perdió aquella cancha histórica del gasómetro en el año 1979, y a partir de esos años posteriores, hasta 1993, pululó por varias canchas porteñas haciendo de local. Incluso hasta en la misma cancha de Huracán hizo de local San Lorenzo. Pero retornó a tener cancha propia, aunque no sea en su barrio original, en el Bajo Flores, con un estadio que lo bautizó como el nuevo gasómetro, aunque no tiene ni parecido con el antiguo gasómetro. Nada que ver. En el año 1993 los clásicos se jugaron en Vélez y en 1994 ambos en Parque Patricios. En 1995 vino el debut del nuevo gasómetro en el clásico y llegó con bríos renovados para la parcialidad azulgrana, que ganó ambos clásicos con goleadas incluidas, 3-0 y 5-0. Pero sin saberlo en ese momento se estaba dando comienzo a otra nueva racha histórica del historial, ya que Huracán en esa cancha tiene todas malas experiencias, salvo excepciones, como un par de empates sobre la hora y el único triunfo vigente. Por la fecha 17 de la Apertura 2001 y en horario matutino, Huracán venció a San Lorenzo con gol de Villa 1-0, logrando hasta hoy en día el único triunfo de Huracán en esa cancha. Mientras tanto, San Lorenzo ha conseguido en su cancha la racha de 11 victorias, sacándole 10 más de ventaja que suman a los 17 que le sacó en los 60, a los 17 que le había sacado antes, dando un total casi aproximadamente de 39 clásicos de ventaja, que son el número oficial que llevan hoy. Increíble. Huracán llegó un montón de veces como candidato al estadio sanlorencista, pero nunca pudo ganarle, salvo aquella ocasión del 2001. Sin embargo, no es la última vez que Huracán venció a San Lorenzo en condición de visitante. Esa fue en el año 2009, cuando San Lorenzo hizo de local en la cancha de Boca y cayó derrotado ante el Huracán de Capa por 1-0 también, con gol de Paolo Gols de cabeza. Y esto nos da pie para la quinta y última curiosidad del clásico de barrio.
Es increíble como dos equipos asentados en sendos barrios porteños, tangueros y bohemios, como lo son Boedo y Parque Patricios, hayan compartido tantos clásicos en canchas foráneas. Es que por muchos motivos, Huracán y San Lorenzo no siempre jugaron en el Ducó o los gasómetros. Y hubo ocasiones lógicas, como cuando ambos construían sus estadios, haciendo de local en canchas ajenas, como a todo el mundo. Pero hubo otras ocasiones rarísimas, como las fechas interzonales en canchas neutras, como también canchas suspendidas que obligaron a mudar el clásico a otro barrio o a otra ciudad también. De hecho, el primer clásico oficial por AFA en 1915 se jugó en la cancha de Ferro porque San Lorenzo no tenía estadio, porque lo estaba remodelando debido a que había ascendido ese año y construía más tablones a su vieja cancha de la Avenida La Plata. Después tenemos que saltar al año 1934, cuando el campeonato se jugó en 3 rondas, un ida y vuelta y un tercer clásico en cancha neutra. El tercer clásico se jugó en la cancha de Chacarita en Villa Crespo y en 1935 se volvió a jugar en Caballito, debido a que San Lorenzo tenía la cancha en remodelación por las iluminarias que estaba instalando. En el año 1943, el que empieza a ser de local en la cancha de Ferro es Huracán, debido a que estaba construyendo su actual Tomás Ducó, y lo hizo en el clásico del 43, del 44 y del 46, en tanto que los clásicos jugados en 1945 fue en el Monumental y en el 47 en la vieja cancha de Vélez. En el año 1954 aparece la tercer casa del clásico y es la Bombonera, cancha donde habrá históricos clásicos y muy seguidos. En ese año, Huracán tenía la cancha suspendida por quilombos de su hinchada en fechas antes, y en 1955 se repitió la localía en la cancha de Boca debido a que el estadio de Huracán se derrumbó una tribuna unas fechas antes. En 1956 repetiría localía en Vélez, pero ahora en el Amalfitani, y en 1957 en Ferro, y así se mantendría por largo tiempo hasta el Metropolitano del 69, cuando Huracán tenía nuevamente su cancha suspendida y se volvió a jugar el clásico en la Bombonera. A partir de ahí se hizo frecuente que San Lorenzo y Huracán jugaran en la cancha de Boca, por cancha suspendida de ambos, como cancha neutral la casa del Ceneice. Pero guarda, porque hubo otras increíbles como el Nacional del 71, donde el clásico se jugó en la cancha de Atlanta, en Villa Crespo, y en el Nacional del 72 se jugó por primera vez fuera de la ciudad de Buenos Aires, y fue en Avellaneda, en la cancha de Racing, en épocas donde San Lorenzo era el que tenía la cancha suspendida por quilombero. En el Nacional de 1979 se jugó por última vez en el viejo gasómetro, y a partir de acá la cancha frecuente del clásico fue la de Vélez, donde hacía de local el Matador de Boedo. Hubo algunos casos insólitos como el Nacional del 80, donde Huracán hizo de visitante en su propia cancha con San Lorenzo, que no tenía cancha. Después, la Bombonera, el Amalfitani, la cancha de Ferro y la de Atlanta, una vez más, fueron las sedes de la localía sanlorencista en la década del 80. Hasta que, como dije en el otro punto, en 1993, San Lorenzo inauguró su nueva cancha. Sin embargo, hasta ahí venía todo igual. Canchas neutras por torneo o por suspensión de antes o remodelación de las canchas. Pero luego del trágico clásico de la Apertura 97, donde fue asesinado un hincha de Huracán en el Bajo Flores, el clásico cambió para siempre. Luego de ese partido, durante 3 clásicos seguidos, increíblemente, la sede fue el Amalfitani de Vélez. Luego vendría la cancha de Argentinos en el 2008 y otra tragedia que obligó a 2 clásicos consecutivos en la cancha de Boca entre el 2008 y el 2009. Ese último clásico de la victoria de Huracán de Capa en la cancha de Boca finalmente fue la última vez que Huracán y San Lorenzo por torneos de AFA se enfrentaron en una cancha neutra. A partir de allí volvieron a sus localías de siempre. Pero la violencia pudo más con este hermoso clásico y a partir del año 2015 no hay más visitantes para ninguno de los dos. Y como cierre, daremos otros datos insólitos y poco conocidos del clásico San Lorenzo Huracán. El primer clásico entre ambos clubes no fue la victoria de San Lorenzo 3-1 en la cancha de Ferro en 1915. No, nada que ver. Sino antes, previo a ese torneo, hubo un amistoso de bienvenida de la categoría para el Ciclón, ya que Huracán estaba en primera desde un año antes, en 1914. Y fue victoria de Huracán 3-1 de local, jugado un 1 de abril de 1915. El primer clásico oficial de AFA figura ese 3-1 jugado un 24 de octubre como el primer clásico oficial, pero no, fue el segundo del historial general. Oficial sí, pero general no. Después, entre las canchas neutras más raras que utilizaron en el clásico, en amistosos no oficiales, figuran la cancha de Talleres de Remedio Escalada en 1956, la de Platense en 1957 y las 2 canchas marplatenses, la desaparecida General San Martín y la actual mundialista José María Minella. Y el último dato para la sorpresa de muchos, San Lorenzo le lleva arriba en el historial en todos los torneos oficiales de AFA a Huracán, pero en amistosos manda el globo, sacándole 6 partidos de diferencia, con un dato desalentador para el azulgrana. No gana un clásico amistoso contra Huracán desde el año 1970. A partir de allí fueron 10 clásicos amistosos, con 7 victorias quemeras y 3 empates. Increíble. Así concluye este primer capítulo de la nueva serie llamada Clásicos Insólitos. Likeá y suscribite al canal y comentanos qué clásicos querés que comentemos curiosidades en los próximos episodios de esta nueva serie. ¡Nos vemos!